Este espacio es una producción independiente. TV Venezuela no se hace responsable por los comentarios, informaciones o cualquier material utilizado en este programa. Bienvenidos a su espacio Punto de Encuentro, la producción de las actividades de la comunidad venezolana en los Estados Unidos de América, el exterior y Venezuela. Punto de Encuentro es una producción de resumen de algunas de las noticias acontecidas durante la semana que recién finaliza. Como siempre, estimados amigos, traemos un tópico que consideramos de interés, el cual comentaremos para ustedes. La actitud asumida por parte del Tribunal Supremo de Justicia, una vez más ilegal, en Venezuela, conjuntamente con el Poder Ejecutivo y la írrita Asamblea Nacional Constituyente, de ir anulando al fuero parlamentario de los diputados representantes del pueblo, no es más que una intentona que la comunidad venezolana reunida en su fuero social hará todo lo que sea necesario para demostrar que la Asamblea Nacional y la presencia de estos miembros depende de las mismas personas que conforman la nación y no del capricho alegórico de una intentona de ilegalizar todo lo que pase en Venezuela que no sea de la voluntad del dictador venezolano Nicolás Maduro Moros. Bien, estimados amigos, deben entender que la actitud a asumir de ahora en adelante debe ser en defensa en todas las instancias de la Asamblea Nacional. El ejercicio de la protesta es una actitud y un derecho de los venezolanos y deben ejercerlos en todos los estamentos conforme lo establece la Constitución. No aceptar la pretendida actitud violenta contra la Asamblea Nacional es la norma que debemos continuar de ahora en adelante. Y bien, estimados amigos, de esta manera iniciamos nuestro espacio, como siempre, con política nacional. El presidente encargado de la República, Juan Guaidó, ante diferentes manifestaciones acerca de la duda que pudiese haber de consultar instituciones a nivel mundial para que coadyuven a la paz de Venezuela y a un proceso de transición de retorno a la democracia, manifestó públicamente que se reunirá con cualquier institución, persona, agrupación o tendencia que pueda ayudar a los venezolanos a volver a vivir en paz. Vamos a participar en cualquier espacio que aproxime una solución real al conflicto. Lo dije el 5 de enero. Vamos a hablar con todos los funcionarios civiles o militares que se pongan del lado de la Constitución y que se sumen a este proceso que hemos emprendido. En ese sentido, el Reino de Noruega insiste con el mecanismo de mediación, como lo hace el Grupo Internacional de Contacto, y debo repetir siempre esto porque hemos tratado de ver esto como un objetivo en sí mismo, y no lo es. Y para nosotros no lo es. Para nosotros la presión sí es fundamental en cualquier escenario, y por eso nuestros aliados generan presión de la que puede ejercer el mundo democrático, en el caso de la protección de los activos, en el caso de las sanciones, el reconocimiento diplomático, el reconocimiento de los embajadores. No hay una nueva fecha, no hay un nuevo mecanismo, tampoco uno viejo. Así que nosotros estamos muy claros de cara al objetivo planteado para Venezuela, que le pongan fin al sufrimiento de Venezuela, que cese la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. No hay. Ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el ilegal José Guerra, diputado, uno de los perjudicados a quienes se le canceló su fuero de diputado, procedió a dirigirse a la nación cuando uno de los indicativos hechos contra la ley del cual lo acusan es de traición a la patria. Veamos. El Tribunal Supremo de Justicia, a la orden del dictador Maduro, acaba de emitir una sentencia mediante la cual despoja de la inmunidad parlamentaria al diputado Tomás Bonipa y a mí, José Guerra. Sentencia absolutamente absurda. Nos imputan los cargos de traición a la patria, asociación para delinquir, entre tantos otros, terrorismo. Traidores a la patria son ustedes, que endeudaron a este país masivamente y hoy no pueden pagar la deuda. Traidores a la patria son ustedes,
que acabaron con la economía nacional y hoy tienen a los venezolanos ganando un salario de $3 mensuales, propiciando una emigración masiva. Traidores a la patria son ustedes que se robaron los dineros públicos y defalcaron a la nación. A continuación, estimados televidentes, les presento lo que considero anarquía social en Venezuela. Hasta los muertos no pueden ser desenterrados porque o pagan o se los lleva para su casa. Bueno, pero la señora no lo consigue por lo sucio que está. Entonces, ¿dónde está el impuesto que se paga para mantener limpio? ¿Y por qué hasta ahora esto tiene que estar cerrado? Y llamaron a la funeraria que venían los patas, cerraron esta vaina. Esto es injusticia. ¿Cuánto le están cobrando? Pagaron. Ayer yo hablé con Leandro. Yo me acerqué a hablar con Leandro. Y Leandro me dice que aquí no hay fosa. Yo trabajo en Verde Mágico queda aquí. Y yo veo las fosas. Y yo le dije a él, hay fosa, no hay fosa, señor, claro que hay fosa. Me dice, yo le voy a ayudar a usted dirigiéndose a la municipal, pero me trae 45 bloques, 15 tablones y 6 kilos de cemento. Yo le dije, señor, yo no tengo ni para pagar la funeraria. Y me dijo, ¿y cómo va a tener entonces para pagarme el hueco que yo tengo ahí? ¿Que tiene verde? ¿Cuánto le están cobrando? No, lo único que me dijo es que si yo tenía verde. Y entonces me corrió de sangre y como había gente, no quería así como están ustedes, estaban dando y me decía, váyase de aquí. ¿Esa es tu mamá la que está ahí? Esa mi mamá tiene 5 días y tengo la casa podrida y no me vine esta mañana porque hay una señora que me va a dar una fosa. Hay niñitos pequeños. En la capital de la República, Caracas, se reunieron alcaldes para proceder a establecer una federación que permita ayudarse entre los mismos para conseguir soluciones comunes y prestación mejoras en el servicio. Municipios, nosotros estamos de verdad preocupados por lo que están viviendo nuestros ciudadanos y no nos vamos a quedar de brazos cruzados, no nos vamos a quedar viendo como nuestra gente no tiene luz, no tiene agua, no tienen transporte público, no tienen gas y la verdad es que nuestros municipios están bastante debilitados por años y años de centralización. Juntos podemos lograr muchas soluciones a los distintos problemas de la gente. Podemos establecer cooperación, políticas públicas que permitan a nuestros vecinos tener un poco más de calidad de vida que los ciudadanos que viven en otros municipios. Desde aquí le estamos haciendo un llamado a todo el país, un llamado a la unión, un llamado al reencuentro, un llamado a que este país no se rinde, a que nosotros tenemos que seguir adelante y en estos 7 municipios inicia esta federación como un punto de partida de lo que será, pues, un gran encuentro entre todos los venezolanos. En Punto de Encuentro TV les presentamos la semana pasada el homenaje que le hicieran al grande hípico venezolano Gustavo Ávila, jinete de trayectoria internacional. Hoy traemos a ustedes, para complementar ese maravilloso acto, entrevistas que nos hablan de la trayectoria del afamado jinete. Gustavo para nosotros es un símbolo de honor a todos los hípicos de Venezuela por todos sus logros alcanzados, además de la honorabilidad que es su persona. A nosotros nos llena bastante de orgullo que personas como Gustavo le hagan un homenaje en vida, porque de verdad que representan épocas en nuestro hipismo. Homenajeando al monstruo, excelente jockey de todos los tiempos y todavía dándole consejo a los buenos jockeys que hay hoy en día, inclusive aquí en los hipódromos americanos. Es una persona de una gran sensibilidad, un gran amigo, un hombre que es ejemplo para las generaciones pasadas y venideras. Indudablemente que hablar de Gustavo Ávila en el hipismo venezolano es hablar del jinete quizás más laureado que pueda tener el hipismo. Realmente para mí un honor y un orgullo contar con un excelente profesional, ganador de más de 1.472 victorias en el hipismo venezolano e internacional, y bueno, un ídolo después de las victorias que consiguió en el Kentucky Derby, en el Preakness. Y tenerlo aquí en casa, oye, nos llena mucho de alegría poder compartir con él estos momentos. No se aparten de nuestra sintonía, por favor. Enseguida regresamos con más de Punto de Encuentro. De Latino, producción del suroeste del estado de Florida, nos presenta un trabajo en relación con las nuevas normas establecidas
en materia migratoria. El anuncio de nuevas medidas para recibir la residencia permanente el lunes ha causado preocupación en la comunidad inmigrante, la cual teme no poder cumplir parte de su sueño americano al recibir la tarjeta verde o green card, visa o cambiar su estatus legal. Según expertos, aún hay mucho que definir en cuanto al cambio de la noción y qué representa ser una carga pública. Por muchos años se tiene que poner lo que es un patrocinador financiero, que en inglés se dice un sponsor, un affidavit de apoyo, que simplemente con una persona dando una garantía, una persona residente o ciudadana dando una garantía que esa persona, el aplicante, el nuevo residente, no se iba a convertir en carga pública, eso era suficiente para satisfacer la necesidad, los requisitos de la ley. Pero hoy en día se está diciendo no, si esta persona ya ha estado aquí y ha estado pidiendo beneficios públicos como el Medicaid, el Food Stamp y el WIC, esas personas ahora es base de denegar una residencia, aunque tengan un patrocinador. Según las autoridades, las personas afectadas por las medidas son aquellas que han recibido beneficios públicos, asistencia alimentaria, como los cupones de vivienda, u otras formas de bienestar público por más de 12 meses dentro de un periodo de 3 años. Sin embargo, la regla no afecta a los que ya tengan TPS, la residencia permanente y la ciudadanía. Tampoco impacta a inmigrantes embarazadas que utilicen Medicaid, a extranjeros menores de 21 años y a ciertos miembros de las Fuerzas Armadas, sus familias e hijos adoptivos. A este trabajo presentado por la Secretaría de Seguridad Nacional, he aquí las críticas formuladas. Arturo Albino ingresó a Estados Unidos ilegalmente hace 14 años. Tiene una esposa e hijos estadounidenses y una carta del empleador de su empresa de construcción que le garantiza un trabajo. Sin embargo, en marzo, su solicitud de tarjeta verde fue denegada. La razón, el uso que hace su familia de cupones de alimentos y Medicaid, programas de asistencia para hogares de bajos ingresos. A veces quiero pensar que todo va a salir bien y poder estar otra vez con mi familia juntos, porque es muy difícil pensar lo que ya no vas a poder regresar. Se pronostica que podría haber más personas como Balbino, inmigrantes, a quienes se les niegue el estatus legal porque se consideran una carga para los contribuyentes. El presidente Donald Trump decidió congelar momentáneamente el aumento de la tributación que le aplicaran a los productos chinos. China ha sido uno de los temas constantes en la agenda del presidente Trump desde que llegó a la Casa Blanca. La falta de acuerdo en el plano comercial ha llevado a ambas naciones a una pugna arancelaria. Sin embargo, este martes Estados Unidos decidió darle un alivio, posponiendo la entrada en vigor de aranceles a ciertos productos chinos, entre ellos teléfonos celulares y computadoras portátiles. La medida, que ahora entrará en vigor el 15 de diciembre en vez del 1 de septiembre, llega después de una conversación telefónica entre ambas partes. Mantuvimos una muy buena conversación ayer con China, una llamada muy productiva. Creo que quieren hacer algo drástico. Los tratados de protección temporal en los Estados Unidos de América han dado alivio a muchas personas de países vecinos. Sin embargo, esta circunstancia parece llegar a su fin y quienes fueron beneficiados en el pasado y no cambiaron de estatus deben ahora regresar a su país de origen. El estatus de protección temporal, o TPS, es un amparo que concede Estados Unidos a ciudadanos de países golpeados por desastres naturales o guerras. Dicho amparo les permite residir y trabajar en esta nación hasta que estas penurias cesen. Ahora, el argumento de la administración es que la situación de estos países ha mejorado sustancialmente y los beneficiarios deberían regresar. ¿Qué queremos? ¡Residencia! ¿Se puede? ¡Sí se puede! Más de 3.000 inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán esperan que el alto tribunal decida si le da la razón a Trump o les da más tiempo a los tepecianos. Esta situación con el TPS y la administración se arrastra desde el año pasado, cuando una familia salvadoreña inició una demanda argumentando que el presidente actuó de manera arbitraria y con sesgo racista al terminar el TPS. Enseguida regresamos luego de cumplir estos compromisos comerciales. A continuación les presentamos un análisis y entrevista que realizara la Voz de las Américas al asesor en materia internacional John Bolton,
del gobierno de los Estados Unidos de América en cuanto a la situación al día de lo que acontece en Venezuela. Señor embajador, encantada de verlo, señor. Contento de verla. La Voz de América llega a todo el mundo, incluso directamente a Venezuela y los países vecinos. Hay mucho caos allí. ¿Cuál es el mensaje que desea transmitir al pueblo de Venezuela? ¿Qué necesitan saber sobre la política estadounidense? Bueno, apoyamos totalmente su deseo justificable de poder controlar su propio gobierno, de deshacerse de este régimen militar autoritario que básicamente ha arruinado la economía del país en los últimos 20 años. Las naciones del hemisferio occidental están casi unánimemente detrás de su deseo de ver una transferencia pacífica del poder. 56 gobiernos han reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino legítimo. Esta es la primera vez que ha habido este tipo de rechazo al régimen de Maduro. Entonces, los tiempos son difíciles en Venezuela ahora. Eso se debe a 20 años de mala gestión de la economía. Pero nuestro deseo es ver esta transferencia pacífica de poder y tener elecciones libres, realmente verdaderas. Muy bien, en términos de dificultades económicas, parte se debe a sanciones y el presidente acaba de aumentar las sanciones. Entonces, ¿cómo responde a eso? La gente en Venezuela puede decir, sí, nuestro país está en tiempos difíciles, pero estas sanciones no nos ayudan. Bueno, las sanciones han estado vigentes durante aproximadamente los últimos 6 meses. 20 años de mala gestión económica son realmente responsables de que el país se haya detenido económicamente cuando Chávez tomó el poder hace 20 años. Venezuela bombeaba un promedio de 3,3 millones de barriles de petróleo por día. Cuando comenzaron las sanciones, se habían reducido a 1,1 millón de barriles de petróleo por día, una reducción de 2/3 en la perforación de petróleo en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Este debería ser un país muy rico, pero 20 años realmente han destruido la economía. La presión que ejercemos es sobre el régimen militar y sobre el liderazgo del país que básicamente ha robado sus ingresos durante 20 años. Las nuevas sanciones son más amplias y pienso, y no quiero citarlo mal, pero básicamente usted dijo, corríjame si me equivoco, que los países que hagan negocios con Venezuela están avisados de que es mejor que tengan cuidado. ¿Qué significa eso? ¿Correcto? ¿Estoy en lo cierto en esa cita? Eso es correcto. Y eso le dice al gobierno que vamos a evitar que obtenga ingresos de los que se han beneficiado en estos últimos 20 años. También vamos a aumentar nuestro esfuerzo para detener su tráfico de narcóticos ilegales fuera de Colombia y otros lugares. Y es para decirle a todos los que sí tratan con el régimen, que si quieren tratar con un gobierno venezolano demócrata que vendrá en el futuro, dejen de tratar con Maduro, dejen de tratar con Maduro. Bueno, tratar con Maduro incluye a Rusia, China y Cuba. Entonces, ¿cuál es el mensaje que deberían sacar de eso? Bueno, deberían dejar de interferir en los asuntos internos de Venezuela. La oposición estima que hay entre 20 y 25 mil cubanos en Venezuela. Son realmente funcionarios paramilitares y militares. Puede que no usen uniformes, pero no están simplemente para apoyar al régimen de Maduro, sino para dirigirlo. Y haría esta predicción. Si esos 20 a 25 mil cubanos se fueran a casa al mediodía, hoy, a medianoche, Maduro ya no estaría en el poder. Entonces, si eres venezolano, deberías preguntarte por qué nuestro país está pasando por toda esta agitación para ayudar a apoyar a Cuba. Bueno, las sanciones, supongo, están destinadas a presionar a Maduro, tal vez hacer que la gente se vuelva contra él, su ejército. Hasta ahora, con las sanciones anteriores, los militares no se han vuelto contra él. ¿Cuál es su explicación de eso? Bueno, creo que los soldados, el personal alistado y los oficiales menores están abrumadoramente contra Maduro. Creo que son algunos de los principales oficiales que se han beneficiado de la corrupción que ha perpetrado el régimen de Maduro, los que mantienen unidos a los militares. Pero ¿sabe qué? Si los militares fueran realmente leales a Maduro, podrían haber sido llamados para detener a la oposición hace mucho tiempo. Creo que Maduro y sus compinches tienen miedo de dar una orden directa a los militares porque podrían no obedecer. Los militares, si tuvieran el liderazgo adecuado, apoyarían a la gente. En cambio, Maduro confía en los cubanos, confía en estos colectivos que son bandas de matones en motocicletas pagadas y organizadas por los cubanos. Este no es un régimen legítimo. Este no es un régimen que cumpla con la constitución que Hugo Chávez escribió para Venezuela. No veo ninguna señal de que Maduro se esté derrumbando y sienta de alguna manera que está en problemas.
Bueno, creo que él sabe que está en problemas. Es por eso que tiene miedo de caminar por las calles de Caracas u otras ciudades importantes de Venezuela. ¿Por qué? Guaidó y la oposición lo hace todo el tiempo, a pesar de la amenaza de arresto, a pesar de la tortura y el asesinato de algunos de sus partidarios. Sabe que supimos por el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que investigó que en los últimos años, entre 7 y 9 mil venezolanos han sido asesinados por el régimen por razones políticas. Recientemente arrestaron a un capitán de la Marina por supuestamente conspirar contra el gobierno y lo torturaron y lo mataron. Este es el tipo de cosas que el pueblo de Venezuela sabe. ¿Ve alguna participación militar de Estados Unidos o será simplemente un enfoque económico de sanciones? El presidente Trump ha dicho desde el principio que todas las opciones están sobre la mesa. Tenemos 100,000, quizás, ciudadanos estadounidenses, muchos con doble ciudadanía en Venezuela. Hay decenas de miles de europeos y otros ciudadanos extranjeros allí. Ciertamente no es nuestro deseo ver ninguna intervención militar. Queremos una transferencia pacífica del poder. Esperamos que el régimen no cause aún más estragos de los que ya ha causado, pero nadie debería pensar que vamos a permitir que esto continúe. Déjeme darle otro ejemplo. Probablemente ahora hay 5 millones de refugiados de Venezuela en otros países del hemisferio, en Colombia, Perú, Brasil y otros países. Es el peor desastre humanitario en la historia de este hemisferio. Si entra un nuevo gobierno, ya sea China o Rusia, ese dinero que se les debe nunca les será devuelto. Pero es por eso que necesitan cubrir sus apuestas y no apoyar a Maduro, sino considerar la posibilidad de un futuro próximo en que haya un nuevo gobierno. Y bien, estimados televidentes, hasta aquí su espacio Punto de Encuentro. Solo me resta invitarles cordialmente para que me acompañen el próximo sábado en este espacio y a esta hora. Por su atención, muchas gracias.